Hola, estamos aquí en la oficina de TED en Nueva York y estamos con César Hidalgo. Gracias por estar aquí. César es el director del grupo de aprendizaje colectivo del MIT Media Lab y está aquí con nosotros porque ayer dio su charla en español y hace poquito la diste también la misma charla pero en inglés. Exacto, en Vancouver. Sí, en Vancouver. Pues ha hecho algo un poco diferente, que es un experimento que estamos haciendo en TED en español para tener las mismas charlas en nuestro idioma, pero con la misma voz del orador. Así que hemos hecho algo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Su charla aún no está en TED.com, pero queremos daros una pequeña muestra de su idea y aprovechar la oportunidad de hablar en directo y preguntarte qué piensas y las preguntas de Facebook. Así que si tenéis preguntas, ponedlas en los comentarios y las pondremos aquí. Súper. Y con eso, César, muchísimas gracias por venir. Un placer. A ti. Muy bien, pues para empezar, cuéntanos tu idea. O sea, sé que hablas de que podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar la democracia, para hacerla un poco más efectiva. Cuéntanos cuál es tu visión, cuál es tu idea y cómo funcionaría. Entonces, mira, la manera en que nosotros pensamos la democracia muchas veces es mezclando la manera en la que la implementamos con la idea misma. La democracia es esta idea que la gente puede participar en las decisiones públicas, pero la implementación hoy en día está basada en delegar el poder a unos ciertos agentes que de cierta manera actúan autónomos a nosotros para ayudar a generar las reglas y decidir sobre ellas. Y cuando hablamos de representantes, ¿quiere decir los políticos a los que votamos? Exacto, ¿Vale? las personas que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, etc. Ahora, uno podría pensar que quizás, dada la tecnología actual, hay otras opciones de diseño para la participación que le pueden dar más control al ciudadano y una interfaz de usuario más fluida. Vale. El problema es que esta idea no es nueva. Hay mucha gente que ha pensado en otras maneras de quizás ayudar a la democracia, tener una interfaz más fluida, pero se ha pensado siempre que el problema es un problema de comunicación. Entonces, la gente no tiene acceso a la legislación, no tiene acceso a una manera de participar por falta de medios de comunicación y gente ha creado apps o ha pensado en distintas maneras de ayudar a generar esta participación usando tecnología. Pero el problema no es un problema de comunicación, sino que es un problema de un ancho de banda cognitivo. Te doy un ejemplo. En el Congreso de los Estados Unidos se evaluaron más de 6.500 propuestas de ley solo por la Cámara de Diputados en un periodo de 2 años. Esas son más de 9 propuestas al día. Entonces, meterle comunicación al problema no te va a resolver el problema fundamental, porque el problema es de qué tantas cosas nosotros podemos estar pensando o evaluando al mismo tiempo. Y para eso uno puede pensar que la tecnología que uno quizás quiere usar es una tecnología no de comunicación, sino que de aumentación, algo que te ayude a pensar más, ¿ya? Y que te ayude a desarrollar opiniones, que te ayude a tomar decisiones de una manera más eficiente. Vale. O sea, si lo he entendido, o para asegurarme de que lo he entendido bien, lo que quieres decir es que tenemos un sistema de políticos, por ejemplo, que ellos votan por nosotros en la Cámara o en el Senado, y ellos se dedican a votar esas 9 leyes, pero que si tuviésemos suficiente información igualmente no lo podríamos hacer nosotros. Exacto, no lo podríamos hacer porque imagínate que tú tuvieras que evaluar más de 9 proyectos de ley al día, encima de tu trabajo, de ir a buscar los hijos al colegio, de hacer todas las otras responsabilidades que uno tiene. Eso no te alcanza. Entonces, la idea es básicamente, bueno, pero ¿qué tal si nosotros, en vez de tener que tomar todas esas decisiones nosotros sin ayuda, tuviéramos la ayuda de agentes virtuales personalizados que nos ayudaran a digerir esa información, que pudieran leer esa ley, que pudieran ayudarnos a tomar recomendaciones, a encontrar los lugares de esa ley que quizás van a ser lugares que estamos en acuerdo, en desacuerdo, ¿ya? Y en ese contexto uno podría pensar que uno puede empezar a aumentar el espacio de diseño de la democracia, dándole a cada persona un representante que no es una persona de carne y hueso, sino que un agente virtual que te puede ayudar a tomar esas decisiones, y eso te abre todo un continuo de posibilidades de diseño, desde la democracia exactamente igual a la actual, cuando esa gente toma la decisión usando un algoritmo muy simple, que sería, vamos a hacer todo lo que hace el representante que fue electo en el distrito donde tú participas, hasta una democracia absolutamente aumentada por la inteligencia artificial, en la cual este agente virtual ayuda a tomar esas decisiones, y esto te abre un continuo. Entonces, este agente virtual lo que haría es, me representaría a mí. Claro. Entonces sabría exactamente qué es lo que quiero votar yo y lo que pienso, porque los humanos somos... No sabría exactamente, te estaría tratando de adivinar eso, dado la data, los algoritmos, ¿ya? Entonces, exacto, no exactamente. Sí. Porque en teoría me suena como una idea fantástica. Digo, genial, ya está.
prefiero votar yo en lo que yo quiero, lo que a mí me interesa. Sí. Pero somos los humanos muy complejos, es decir, no es normalmente un sí o un no. A lo mejor pues soy liberal, pero en algún problema no soy tan liberal, ¿no? Exacto. En esto soy más conservadora y esto soy un poco más liberal. ¿Cómo podemos crear un sistema de inteligencia artificial que entienda o que pueda representar toda esa complejidad que tenemos los humanos? No, entonces, de cierta manera, lo que es interesante es de que esa complejidad, en principio, es más fácil plasmarla en un agente virtual personalizado que en un político electo, que es un paquete de muchas cosas y compromisos, porque eventualmente ese político no te está representando a ti, sino que está representando a ti y a muchas otras personas más, y por ende, en general tienden a que las personas que son, digamos, liberales en las cosas sociales, tienden a ser quizás un poquito más conservativas en la cosa económica, los que son más liberales económicos tienden a ser más conservativos en lo social, y hay como estos paquetes y correlaciones que se hacen que no adecúan a las personas. En un agente virtual, tú no tienes un algoritmo como algo fijo, lo que tú tienes es que tú tienes ciertas preferencias, que tú dices que son muy detalladas, ¿ya? Y que no están muy correlacionadas, pero lo que tú quieres hacer es un algoritmo que ayude a aprender de ellas de una forma absolutamente personal. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, eres liberal en lo social y también eres liberal en lo económico, por así decirlo, te gusta el libre mercado, pero también eres, ¿cierto?, pro-choice y todo ese tipo de cosas, eso tú lo podrías expresar en un agente virtual. Te cuesta mucho encontrar quizás un político que pueda ser capaz de hacer eso. Entonces, cuéntame, ¿cómo se lo contaríamos de una forma un poco más detallada? ¿Cómo se lo contaríamos a este agente virtual? Claro. Todas esas preferencias. Entonces, mira, básicamente lo que estamos pensando acá, ¿no es cierto?, es como reducir el problema de interacción democrática a un problema en el cual podemos mejorar la interfaz de usuario de esta para que el usuario pueda, el ciudadano en este caso, participar de una manera mejor y más efectiva. Entonces, tú te metes a esta plataforma, digamos. Vale. ¿Ya? Como ejemplo tenemos una plataforma. Exacto. Vale. Y en esta plataforma tú puedes empezar a contribuir información personal que la gente va a usar para tomar la parte personal de la predicción. ¿Ya? Entonces, esta información puede ser cosas como muy simples. Tú le puedes decir, mira, este es un senador que me gusta y este es un senador que no me gusta. Eso es bien imperfecto, pero tiene una ventaja, que con 2 preguntas yo ahora tengo un montón de data sobre cómo votaron estas personas en el pasado, que puedo entrenar esos votos en ese texto para empezar a tener un algoritmo que ya le gane al 50-50, que es donde parten los algoritmos cuando tienen una clasificación binaria. ¿Ya? Después, por otro lado, puedo tener reading habits, puedo empezar a tener expresión tuya. Reading habits quiere decir como mis hábitos de lectura. Exacto, por ejemplo, dice en Amazon cuáles son los libros que has comprado, y eso probablemente quizás ya va a empezar a ayudar a predecir también cuáles son tus intereses, cuáles son tu posición con respecto a algunos intereses, etc. Porque eso es algo que está bastante bien establecido. Pues, o sea, podríamos conectarlo con bastantes fuentes de información. Exacto. Podríamos decir libros y luego también mi Facebook o datos personales que he puesto yo. Exacto, y tú eliges porque no es algo como centralizado. Vale. Hay personas que pueden decir, mira, a esta encuesta yo creo que sería importante, y la pueden subir como otra cosa que alguien puede contestar y la persona decide si quiere contestar eso o no, o si lo contesta, si es que lo quiere incluir o no en el algoritmo de predicción, que vive en otro mercado que también es abierto. Entonces la idea, esto no puede tener un dueño, tiene que haber una fluidez en la cual el algoritmo que tú usas para predecir y los algoritmos que usas para entrenar viven en un mercado donde tú, si se te ocurre un distinto algoritmo para predecir, tú lo puedes subir, gente se puede suscribir a tu algoritmo predictivo, se puede suscribir al mío, se puede suscribir al de ella, o sea, etc. cada individuo podría elegir su propio algoritmo. Exacto, yo claro. digo, a mí me gusta el algoritmo de César, y otra Claro. persona diría, a mí me gusta el algoritmo de esta otra persona. Exacto. Entonces sería como un sistema donde hay Claro. diferentes opiniones. Y Creo el chiste... Espera, es que ¿Sí? quiero oír tu chiste. Yeah. Creo que hemos recibido una pregunta de Facebook, Yeah. la voy a mirar Okay. en mi teléfono. Una de ellas, muy interesante, dice, ¿cómo cambiaría entonces el rol de los políticos si ya no nos representan una democracia? No, entonces es interesante porque ahora tenemos un continuo. Sí. Entonces, por un lado, imagínate que lo que tenemos es que estos agentes solo pueden votar, pero no pueden escribir leyes todavía. Porque generar inteligencia artificial que escriba es más difícil que generar inteligencia artificial que lee. Eso es algo que lo sabemos bastante bien. Entonces, ahora los políticos aún así podrían generar estos proyectos de ley, los podrían incluso testear dentro de este Congreso de Avatar, como una manera de tener como una idea de una potencial opinión pública, sin el costo enorme de las encuestas hoy en día, y con un nivel de participación incluso mucho mayor, no con un sample de 1000 personas, sino quizás con un sample más grande. Y en ese contexto, el político te podría dedicarse a hacer las propuestas de política, pero la decisión o la elección uno la podría empezar a divorciar, o uno la podría empezar a testear. Entonces hay como un continuo en el cual el político puede interactuar con este sistema.
el político también puede tratar de ver si es que esta versión de la ley que estoy escribiendo o esta versión de la ley que estoy escribiendo le gustaría quizás a tipos de personas, en qué ciudades, en qué barrios, para poder empezar a entender cosas y no tener todo como un todo o nada en cada momento. Vale. O sea, sí, para hacerme así una imagen más visual, sí. Si nos imaginamos que hoy tenemos un Congreso y un Senado, por ejemplo, estando sí. en Estados Unidos, los políticos harían, al principio al menos, un rol más de escribir las propuestas de ley, a lo mejor pues proponerlas, pero el Congreso ya no estaría formado de gente que vota, sino que sería como representado por cada uno de estos agentes. Pero no nos vayamos por el slippery slope, porque de cierta manera, mira, estamos acá, y si estamos hablando de un congreso donde lo que votan son avatares virtuales, estamos acá. Entonces, parémonos primero aquí, ¿cachai? Ponémonos un poquito más cerca donde estamos. Donde nos pararíamos cerca, que es una cosa que es mucho menos controversial que tener, ¿cachai?, un congreso avatar, sí. Es la prensa se conoce como el cuarto poder, sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque parte de su rol es mantener al gobierno accountable, ¿ya? Para que el gobierno sea capaz de hacer sus labores bien, porque sabe que hay ojos que lo están mirando y que si se mandan una cagada van a ser capaces va a haber alguien que los va a acusar. Sí. ¿Ya? Pero la manera que ocurre eso es básicamente el paradigma de la imprenta, ¿cachai? Desde que aparece la imprenta con Gutenberg y Martín Lutero hace el primer post viral de la historia, en ese momento... Supongo que se puede llamar así. Claro, exacto. ¿Cachai? La imprenta y la política empiezan a tener un rol importante porque esta difusión de información y de mensajes empieza a afectar la manera que la gente opina sobre cosas y todo eso. Pero hoy en día todavía vivimos en un mundo donde la manera en que la prensa mantiene a raya al gobierno es a través de la narrativa. Uno podría pensar, no pensemos en un congreso, pensemos de que uno tiene este congreso de avatars como una herramienta cívica más parecida al cuarto poder, donde las personas se incluyen, ¿ya? En el proceso. Las personas crean su avatar, estos avatares votan, pero lo que tú estás viendo, mira, así es como votaron los avatares, así es como votaron el congreso, los avatares no tienen poder, O sea, pero tienen poder de comparación en el ojo del ciudadano. Claro, entonces es como una herramienta para ver qué es lo que diría la gente. Exacto. ¿Vale? Y ahí llegamos a mi siguiente pregunta, que es, me parece una idea muy interesante, pero claro, tiene la cuestión de, esto funciona con un algoritmo, ¿verdad? No con uno. O con con un mercado de algoritmos que echas claro. Funciona con algoritmos. Sí. Y tú trabajas en el MIT Media Lab, yo, algoritmos, sé que existen, no sé qué son. ¿Cómo podríamos mantenerlos a raya o saber que realmente son éticos o funcionan de una manera que podemos confiar en ellos y confiar que las decisiones que hacen por nosotros son éticas o representan realmente lo que nosotros queremos, que nuestra privacidad está protegida, etc. Okay. Voy a separar estas dos preguntas porque son muy distintas. Una pregunta es si es que la decisión que tomamos de manera colectiva es la correcta. Y esa, está claro que no estamos seguros y probablemente no, y hay muchas nuances en incluso cómo tratar de hacer una ingeniería de participación que te ayude a sacar más inteligencia colectiva que otra. Y podemos hablar de quadratic voting y podemos hablar de otros esos temas para eso. Lo otro en lo simple porque... es que si es que te representa o no. Vale. Entonces una cosa es que la decisión sea correcta, la otra cosa es que sea la decisión que tú hubieras hecho. Pues centrémonos primero en cómo podemos asegurarnos que un algoritmo hace una decisión correcta. No, ¿O qué sistemas pueden existir? En ese sentido, no, ¿tú cómo sabes que tu decisión es correcta? Como mínimo es mía. Creo que es eso. Creo que no, pero el que es tuya no es el que es correcta, es que es representativa. Exacto. Pero creo por que eso debo separar. cuando yo hago una decisión, pienso, le he hecho yo. ¿Sí? Y a lo mejor, mira, ese día estaba confusa y ese día no había dormido. Por supuesto, nuestro cerebro no es perfecto. Pero creo que lo interesante es que cuando lo que da un poco de miedo es decir, le doy mi poder a este algoritmo, me representa de cierta forma también. ¿Cómo sé que me representaría de forma cercana a lo que yo diría? Exacto, entonces una cosa es representar, otra cosa es que sea correcta. Entonces, en lo que es la parte de representar, básicamente lo que tú tienes como la manera de que tú vas a evaluar este tipo de algoritmos es siempre una forma funcional. ¿Cachai? Tú sabes la información que tú le has entregado, tú sabes la información sobre el proyecto y tú sabes cómo el algoritmo se comporta. Y tú el algoritmo no es algo que te está mandando a ti, sino que es un asistente tuyo, un sirviente. Los robots no tienen ego. ¿Cachai? Entonces los robots tú los puedes tratar mal y se siguen portando bien. ¿Cachai? Entonces en ese contexto tú ves cómo se comporta este algoritmo y tú lo puedes corregir constantemente. Entonces dices, no, yo en verdad no opino así, y tú lo cambias y dices, sí señora. ¿Cachai? Entonces sería realmente un sistema que necesitaría muchísimo control del individuo o revisión. No mucho, porque el individuo puede elegir si es que quiere estar arriba todo el rato y micromanage el algoritmo o lo quiere dejar solo. Pero lo que tú tienes es que el algoritmo está al servicio, ¿ya?, de esta persona, es un asistente y es algo para
aumentar a la persona, no para reemplazarlo. Vale. O sea, entonces tú cuando vas manejando en el auto, ¿ya? Y tú pones tu GPS y el GPS te dice para dónde va, si tú doblas de una manera distinta, el GPS no es como que te dice, oye, ¿por qué te fuiste por la izquierda? Tienes que doblar a la derecha. No, te busca una ruta dado ahora donde doblaste, vale, y está todo el rato tratando de obedecerte. ¿Cachai? Entonces, un ejemplo sería, hay una propuesta de ley y el algoritmo a lo mejor me dice, ¿quieres votar por esto? Y yo diría, ¿sabes qué? No lo has adivinado bien esta vez, quiero votar por la otra. Pero me podría dar como una sugerencia. Es decir, hay muchísimas formas en las que podría funcionar. Podría o hacer la decisión por mí o darme una sugerencia. Exacto, y en ese contexto, cuando tú le vas interactuando con ellos, el algoritmo va aprendiendo más, porque el algoritmo no es algo que está tratando de tomar una decisión racional, está tratando de imitarte de la manera más fidedigna posible. Entonces es un copycat tuyo. De ahí lo que igualmente puede ser buena idea, aún me asusta un poquillo lo de decir, a lo mejor hay intereses humanos sobre quién está diseñando el algoritmo, o sea, puede tener problemas por el hecho de que está hecho por humanos, o que pudiera haber problemas en ello. Entonces, ¿cómo podríamos asegurarnos que si nunca intentamos llegar a un sistema así, nos aseguramos de que no tiene esos problemas? Entonces, es una muy buena pregunta, porque esa pregunta parece nueva, pero no es nueva. Porque en la democracia actual también tenemos ese problema. ¿Cómo sabemos que los políticos que están tomando decisiones y escribiendo leyes no están respondiendo a intereses de las empresas que financian sus campañas o otro tipo de cosas? Entonces, el problema no es nuevo. El problema no es nuevo. Exacto. Entonces, ahora ese problema también se transfiere, obviamente, a una democracia donde hay un representante que es virtual y hay gente que está contribuyendo quizás algoritmos, manera de recolectar datos a estos mercados de entrenamiento de algoritmos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que tú sí tienes que empezar a pensar, a desarrollar, es en el diseño de esta manera de hacer un auditing, de hacer una manera de supervisar estos algoritmos y mantenerlos accountable. Y hay distintas maneras que quizás la gente podría pensar de hacer eso, pero la más fácil, ¿ya? Al menos para las personas, es siempre una manera que sea funcional, que le explique a la persona qué es lo que el algoritmo está haciendo, qué es lo que decidió, no cómo lo decidió. Y a partir del qué es lo que decidió, elegimos el que realmente está decidiendo de la manera que más nos gusta. Y si eso viene porque es un autovector, ¿cachai? Y es una cosa muy complicada de entender, o viene porque es algo simple, que estamos siguiendo al político que me gusta y el algoritmo es de una línea, siga a Juanita Pérez, política, ¿ya? Vale. Lo que nos importa es que tome la decisión que más nos gusta a nosotros individualmente, que sea una representación fidedigna, no como la hizo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el auditing, la supervisión, va a tener que ser funcional, no va a tener que ser dentro del contexto. Y si es que hay algo en el contexto que está medio raro, ¿ya? Esa parte funcional va a empezar a mostrar, así que las personas le están supervisando, que van a haber problemas. Lo que quieres decir es que si hay algún problema en el algoritmo, o sea, lo podríamos ver en los resultados, que no representan realmente lo que nos... Y eso hoy en día se hace. Entonces no sé si tú has estado siguiendo toda la discusión sobre computer vision y raza y etnia y género y todo eso. Entonces tú agarras algoritmos de computer... Para un poco de contexto, lo que pasa es que hemos visto, el problema ha sido que hemos visto que algoritmos que, por ejemplo, representaban a razas, lo hacían mejor con algunas que otras, ¿no? Exacto, ¿Es eso? Sí. Y era porque el algoritmo estaba hecho por gente que era de raza blanca, entonces involuntariamente, pero añadían menos fotos de gente de otras razas. Entonces, pero no era porque eran de raza blanca, de hecho vienen por lo dado que estos algoritmos son imitativos, ¿cachai? Vale. Entonces tú de hecho si tienes una persona de color que hace un algoritmo de deep learning con esa misma data, va a tener el mismo problema, porque la data está poco representada y hay problemas incluso históricos en la fotografía. Por ejemplo, cuando la fotografía se desarrolla, la fotografía en film se optimiza para los colores de la cara de los blancos. Entonces, incluso la cara de las personas oscuras cuesta que se defina bien en una fotografía clásica, porque toda la optimización de la gama de colores fue hecha para eso. Entonces, esos sesgos en las datas originales que tú tomas se transmiten después a eso, pero hoy en día hay un montón de gente que te dice, mira, si ustedes están detectando, ¿cachai? A un white male, 95% para traducir esto a esta conversación sería el decir, los algoritmos estos repetirían comportamientos que a lo mejor tienen que no tienen data que representa a todo el mundo, ¿no? O sea, podrían haber problemas en la información. Lo que tú dices es que en los datos, si hay problemas, los veríamos en las decisiones que ellos toman y que con suerte iríamos perfeccionando el sistema. Porque la inteligencia artificial al final no es como esta magia, sino que es una manera como de extender un dataset o una medición a un sample, a un nuevo punto de datos, ¿sí? Que no estaba presente
en la data de entrenamiento original. Entonces, por ejemplo, si te doy 100.000 fotos de caras, Sí. ¿cachai? Y te hago tratar de reconocer cuál es esa persona y eso, y tengo nombre y apellido, entonces quiero saber si es que en esta foto está o no está Juanita Pérez, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es decir, mira, en esta foto 100.001, Ujú. cuando hago esta predicción, la hago de una manera que es bastante correcta y esa foto yo nunca la había visto. Entonces siempre una manera como de extrapolar y eso. Y eso, el problema, claro, que esta data con la que se entrena genera una cierta dependencia de camino. Entonces siempre hay que tener estas maneras de hacer esta supervisión del algoritmo, y hoy en día de eso hay mucho. Tú levantas una piedra, hoy en día ya hay un researcher haciendo eso, ¿cachai? Haciendo maneras de empezar, por ejemplo, en el caso de computer vision, Ujú. ¿ya? De supervisar estos algoritmos y ver cuándo tienen problemas y cuándo no tienen problemas, pero no es por cómo se programó el algoritmo en general, es por cuál fue la data que fue usada para entrenarlo, Vale. etc. Entonces sería Claro. perfeccionar la data. Entonces, Claro. ¿cómo sugieres, digamos que decimos como sociedad, vale, vamos a intentarlo, ¿cómo sugieres que lo empecemos a integrar en nuestra sociedad o en nuestro sistema político? ¿Un día para el otro lo cambiamos todo o cómo entramos? Exacto, claro. Entonces, no lo cambiamos todo ni de un día para otro. Lo que tenemos, entonces, tenemos básicamente, un poco lo que yo cuento en la charla, es que digo, Sí. mira, hay de repente ideas que son obvias en el tiempo y que muchos tratan y a algunos les funcionan y a otros no les funcionan. El ejemplo que yo uso, el primer ejemplo de automatización exitoso en la historia, que es el telar autónomo. Cuando las personas en Francia se dan cuenta, oye, hay un motor a vapor, hay gente haciendo cosas repetidas en un telar, si es que hacemos una tarjeta perforada, ¡pum!, podemos hacer telas de una manera mucho más entretenida, eficiente, ¿cachai? Con diseños incluso mucho más creativos, ¿ya? En este contexto también tenemos una idea que es obvia, que mira, tenemos inteligencia artificial, tenemos que decidir en muchas más cosas de las que somos capaces de decidir, podemos empezar a usar esta inteligencia artificial para aumentar a las personas. Ujú. Pero en ese contexto tú no quieres cambiarlo todo, lo que tú quieres hacer ahora es que esta idea la pueda tomar cualquiera y tener un periodo de radiación. Entonces te cuento lo que pasó en Vancouver, cuando la gente escuchó mi idea. Dime. ¿Ya? Entonces se me acercó mucha gente, y lo rico de la comunidad en Vancouver ahí, es que estos son mucha gente que, como tienen cargos altos o han sido personas que son intramanual, les gusta como imaginarse la cosa a 20 años. Están pensando, oye, pero esto no funciona ahora para mi abuelita ayer. No, está pensando, oye, y en el futuro esta cuestión, si es que realmente resulta, ¿cómo me lo imagino? Entonces un tipo que trabaja en la industria de los videojuegos me dice, oye, yo trabajo en la industria de los videojuegos, era un tipo de los que había sido una de las personas que invirtió en Unity, que es de las principales cosas para hacer juegos 3D, y nosotros estamos haciendo un proyecto, pero lo que estamos haciendo era pensando más en avatares como en 3D, con cuerpo físico y todo, ¿cachai? Pero que los entrenáramos en data histórica de personajes famosos. ¿Por qué? Porque si tú vas a los registros históricos, sea la Wikipedia o sea una biblioteca, tú encuentras mucha más información de Mahatma Gandhi que de tú o de que yo. Entonces tú puedes empezar a tomar data de todos estos históricos y en vez de estar eligiendo el algoritmo de Julia o el algoritmo de Stanford o el algoritmo de MIT, tú dices, yo quiero votar como Gandhi, yo quiero votar como Margaret Thatcher. Y eso es lo que se imaginaba él, y tenerlo en un ambiente 3D y todo eso. Otra persona se me acerca, en otra conversación, de los Emiratos Árabes. ¿Cuál es el cuento que ahora quieren resolver en los Emiratos Árabes? Los Emiratos son el país del mundo que tiene la mayor tasa de trabajadores extranjeros del mundo. Más o menos como el 70% de todos los trabajadores extranjeros, perdón, de todos los trabajadores de Emiratos son extranjeros. Pero hay muchos de esos que están en una segunda o una tercera generación. Ujú. Pero no tienen camino a ciudadanía, no pueden ser ciudadanos, y el país es un reino. Entonces lo que me decía, no, esta weá, en los Emiratos no la podemos llamar democracia, la tenemos que llamar Participatory Government Services, ¿ya? Pero sí lo que nosotros tenemos en los Emiratos es legislación que sí se discute en consejo, y eso sí se publica, y podemos tener ese feedback, ¿cachai? En ese contexto, para poder darle a estas personas una manera de participar sin darle la ciudadanía. Entonces, para Súper concluir- distinta, se le imagina. Claro, o sea, la conclusión aquí es que la forma de implementarlo realmente podría ser muy diferente y dependiendo de las circunstancias. Son muchos juguetes distintos que le Claro, puedes o sea, crear, esto es claro. una herramienta que podríamos utilizar en un sistema de una forma y en otro sistema de otra y a diferentes escalas. Claro, la idea tiene un espacio de diseño enorme de implementación. Después se me acercó un tipo de Inglaterra y te puedo contar esa historia, se me Bueno, acercó otro tipo. antes de que entremos, Sí. la quiero oír, pero creo que lo tendremos que hacer después porque ya estamos llegando al final. Creo que a lo mejor hacemos una pregunta más de la audiencia ¿Ya? y luego ya tenemos que despedirnos. ¡Bú! Pero después pueden hablar con mi avatar. Se me dejar un avatar hablando tonteras acá. Bueno, creo que vamos primero a las preguntas del Facebook, que es ¿cómo se vigilaría que finalmente el administrador del sistema no corrompa el algoritmo?
Ok, entonces, exactamente, claro, esto tiene que ser en un contexto de todo abierto y verificable. Esta idea de que tiene que haber como un administrador único es una idea que hoy en día está muy fuerte. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el Internet partió como algo abierto, ¿ya? Y pasaba en protocolos, como el email, y ahora lo que hicieron en Silicon Valley, para lo que son secos en Silicon Valley, es para privatizar esa cosa. Entonces hoy en día existen plataformas, no existen protocolos, ¿ya? Tú, cuando tienes un servidor de email, si yo tengo un email en mit.edu y tú tienes un email en ted.com, esos emails se comunican. Si es que yo tengo una cuenta en Facebook, yo no le puedo mandar un mensaje a tu cuenta fuera de Facebook. Pues estamos hablando de un sistema que no estaría centralizado. Exacto, claro. Entonces son sería protocolos. la forma de... Entonces imagínate que tú, cada uno de estos algoritmos, por ejemplo, que hacen predicciones, tiene que haber una manera estandarizada que se define dentro de esta implementación que se haga o en los Emiratos, o en el mundo de los videojuegos, o en un periódico, etc. Y cada uno de esos define la manera en que la data entra, define la manera en que los resultados salen, ¿ya? Y en ese contexto son protocolos y son intercambiables. Entonces no es como una plataforma central que la persona tiene control, sino que la plataforma es básicamente una capa delgadita donde todas las cosas estas que la gente va poniendo encima, sean algoritmos de predicción o sean recopilación de datos para entrenar, se van poniendo de manera independiente, ¿ya? Y tienen protocolos para comunicarse, ¿ya? Pero no están bajo el control del que crea la capa fina. O sea, no hay un gobierno central, no hay un control central, sino que hay protocolos que nos permiten asegurarnos de que no hay un Big Brother, que no hay un gran hermano que lo vigila todo. Y obviamente esto tiene que ver en un ambiente que siempre es todo open source, ejecutable, forkeable, ¿cachai? Entonces tú puedes verificar el estado también porque lo vas hasheando y metiendo en un blockchain, o tenés distintas maneras. Se podría, para traducir, se podría utilizar estos datos de una forma para que no se puedan ver desde otro lado, la gente no los puede interpretar. Exacto. Para proteger la privacidad. Sí, exacto. Y hay mucha investigación en eso también. Sí. Vale, y aún se está haciendo investigación, o sea, no... Sí, claro. De hecho, la investigación de criptografía y seguridad no es como algo que... Sí, ya se escribió el último paper. Sí. Claro. De acuerdo. Bueno, creo que con esto, César, nos tenemos que despedir. Gracias a todos por vuestros comentarios. Yo creo que se quedaron con más preguntas, ¿o no? ¿Hay más preguntas? Bueno, creo que lo mejor... ¿Y por qué tenemos que irnos bien a alguien más? Yo no veo nadie afuera. Yo creo que nos tenemos que ir porque yo y tú nos lo estamos pasando muy bien, pero hay muchísima gente que está mirando y que tendrá otras cosas que hacer. Lo que podemos hacer es decirles que salta tu charla, no una vez, sino dos, a lo mejor, ya veremos, pero estará en español y estará en inglés, y ahí podéis ver todos los detalles de la charla. Y nada, César, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.